Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por vernos. Nosotros somos el equipo número 3 y está conformado por Nancy Páramo, Brenda Arévalo, Luis Elizondo, Iván Hernández y su servidora María Luisa García. Voy a hablar sobre las características de los hongos fitopatógenos. Bueno, primeramente, ¿qué son los hongos? Bueno, estos se desarrollan sobre las superficies de las plantas y estas producen unas estructuras llamadas haustorios. Bueno, algunas características que tienen estos hongos son que son organismos eucarióticos. También tienen clorofila, tienen una pared celular definida, producen esporas, tienen una producción sexual o asexual y la mayoría de estos se nutren y se absorben heterógicamente. La mayoría de estos son microscópicos y se nutren por absorción heterótrofos. Además, se desarrollan estructuras como la fila, micelio, espora y el talo. Voy a hablar sobre la morfología. El soma vegetativo es similar al de cualquier planta. Este consta de filamentos microscópicos. El soma del hongo se le denomina micelio. Este micelio o filamentos del micelio se le llama hifas y las hifas, cada hifas tiene diferente grosor, puede ser de 0.5 a 100 ohm. El micelio también está constituido por uno o dos núcleos por cada célula. El cilio también es cenocito y que quiere decir que contiene muchos núcleos y crecen en las puntas de las hifas. Algunos hongos inferiores crecen en el micilio y estos producen plasmodio multinucleonado. Reproducción. Los hongos se reproducen principalmente mediante esporas. Las esporas son estructuras reproductoras especializadas para la propagación del hongo, que constan de una o varias células. Estas estructuras pueden formarse sexual y asexualmente. Las esporas asexuales se forman en el interior de un saco denominado esporagio y se diseminan en el momento en que se rompe esta estructura o a través de una abertura que posee. Ecología y diseminación. La mayoría de los hongos fitopatógenos pasan parte de su ciclo de vida en las plantas que les sirven de hospedante y otra parte de él en el suelo o en los residuos vegetales depositados. La supervivencia y función de la mayoría de los hongos fitopatógenos depende de las condiciones predominantes de la temperatura y humedad o de la presencia de agua en su medio. Un micelio libre solo sobrevive un cierto intervalo de temperatura, que va de -5 a +45 centígrados. Ahora yo les voy a hablar de la clasificación de los hongos fitopatógenos. Los hongos fitopatógenos se clasifican en hongos inferiores y hongos superiores. Los hongos inferiores se clasifican en divisiones, los cuales son, en la división 1 se clasifican los hongos Myxomicota. Estos tienen forma de plásmidos, los cuales son como formas de espuma. La siguiente división son los Myxomicetes o mohos mucilaginosos, que también son hongos en formas de espuma y los dos pertenecen a la misma división. También en la primera división se encuentran los hongos Plasmodioporomicetes. En la división 2 también tenemos las eumicotas, que se le conocen como hongos reales. En esa clasificación ya son hongos más formados en formas circulares, en los cuales se encuentran los omicetes, que son hongos acuáticos, y los zigomacetes, que son hongos terrestres. Después vienen los hongos superiores, los cuales crecen más arriba de las plantas, por decirlo, llegan a crecer en los tallos o en los frutos o en las flores de las plantas. Estos hongos se dividen en 3 divisiones, en la cual la primera son los hongos de saco o los hongos Ascomycota, que son los que crecen en el maíz, el trigo o en las harinas. Después viene la división Hemioscomicetos, que son los hongos de copa, o sea, son los hongos que nosotros conocemos comúnmente, los que llegamos a ver pues en forma de conito, lo que vendrían siendo como tipos champiñones, pero en este caso vendrían siendo como hongos malignos. Después viene la división Coloemicetas o equisetas,
que se dan principalmente en las crucíferas. Ahora les voy a hablar del aislamiento de los hongos fitopatógenos, los cuales es un conjunto de técnicas que se utilizan para conservar y mejorar los hongos. El aislamiento consiste en diferentes pasos, los cuales el primer paso es sanitizar los tubos de ensayo con agua salina y colocar agua destilada en cada uno de ellos. Después de eso se tiene que tomar una muestra de donde se encuentra el hongo, ya sea de una fruta, una flor, un tallo. Después de que se corta la mezcla, esta debe ser introducida a cada tubo de ensayo con el agua destilada. El tubo se debe de agitar por lo menos unos 30 segundos de arriba abajo y de un lado al otro. Después de esto se van a sacar los grumos más grandes y pasarlos a otro tubo. Después la solución se vacía en las cajas de Petri, en la cual se dejará incubar de 5 a 7 días. Después de esto se tomarán muestras de las familias de hongos y serán analizadas, con lo que se realizará un microcultivo en el cual se podrán modificar las diferentes especies de hongos. De la sintomatología y la identificación de hongos. Como ustedes ya sabrán, los hongos se dan pues por una infección en la planta o puede variar ya sea la transmisión. Esto va de la mano desde que desde un principio puede llegar a haber hongos desde lo que es las tijeras con las que se están apodando la planta o el suelo. En el suelo se encuentra. De aquí su identificación es un poco general, ya que cualquier tipo de infección o malestar que tiene la planta se llega a dar por el hecho de su manera en la que la planta se empieza a tornar el cambio de color, empieza a haber manchas como son en los hongos. En su identificación principal y sintomatología va desde el hecho de que se encuentran manchas, empiezan a verse manchas ya sean de color negro, amarilla o cafezosas, o se llega a ver una presencia de lama, moho, ya que eso es lo que es en sí el hongo. De aquí pues su identificación es esta, se debe de revisar la planta, la hoja o el tallo de la misma, y debes de ver lo que tiene. Si tú llegas a ver un cambio de color en las hojas, puedes empezar a verificar si es un cambio ya sea por una falta de nutrientes o es por hongo. Cuando es por hongo, esto se da por un tipo de manchas que se empiezan a presentar en la hoja, en la cual empieza una mancha pequeña y pueden empezar a salir manchas alrededor. De estas manchas llega a haber lo que son una pudrición de la hoja, y aquí es donde empieza lo que es en la sintomatología. Empieza un proceso de maduración del hongo, en el cual torna a ya empezar a infectar demasiado la planta y empieza lo que son las esporas, o a producir, algunos producen esporas. Para que la planta pueda contener todo este tipo de hongos, ocupa haber agua en algunos y viento. Dentro del manejo de enfermedades existe lo que es el combate, el cual es la lucha, guerra o enfrentamiento para atacar o defenderse de la enfermedad. Y existe lo que es el control, el cual es el dominio, la supervisión, visión, inspección y por último la intervención para llevar a cabo este proceso. Ahora les voy a mencionar las estrategias para el manejo integrado de las enfermedades. La primera es escoger la zona en donde vamos a sembrar. La segunda es la selección de variedades, en este caso quiere decir el uso de semillas certificadas. La tercera es la determinación de la época en la que vamos a sembrar. La cuarta es la observación periódica del cultivo. Aplicación adecuada y oportuna de las prácticas culturales. En este caso es el riego, el drenaje, fertilización, es lo que entra dentro de la aplicación adecuada. Y es la cosecha oportuna, destrucción del resto de las cosechas y al final rotar los cultivos. Ahora les hablaré de los hongos causantes de pudriciones radiculares. Algunos de los hongos son las ascomicotas, que tienen mayores patógenos en las plantas. Otro de los más importantes es el Botrytis, que es el género de hongos ascomicetes que producen varias enfermedades en las plantas.
Otro de los importantes es el fusarium. Este genera de los hongos filamentosos distribuidos en el suelo y en relación con las plantas. Algunos otros hongos causantes de pudriciones radiculares son el fitio, la Phytophthora, Rhizoctonia y la Sclerophynia. Los hongos causantes de cenicillas vellosas y polvorientas, estas son unas enfermedades que atacan en cultivos como el tomate, la cebolla, el chile y entre otras. Esto comienza en las hojas más viejas. Además, en la parte inferior, estas empiezan a poner de un tono amarillentas, con manchitas amarillas, y después van cambiando a tonos marrones. También desde ahí empieza a surgir un polvito blanco y en este va cubriendo toda la hoja. Además, esto reduce el crecimiento de los cultivos. Causantes de roya. Estas enfermedades son producidas por hongos uredinales basidiomicetos. Los principales agentes responsables son los hongos del género Puccinia. Son parásitos obligados que se manifiestan en forma de pequeñas pústulas pulverulentas. Estas pústulas, llamadas también soros, se manifiestan en todas las partes aéreas de las plantas, especialmente en hojas y espigas. Ahora les voy a hablar de los hongos carbonilos, los cuales son hongos muy resistentes tanto en sus esporas como en su estructura. Su estructura es muy resistente ya que puede resistir el calor, el frío y gran cantidad de agua. Estos hongos son de color negro, por eso es un nombre de carbonilos, porque aparentan la forma de un carbón tanto en color como en el polvo. Son muy polvosos estos hongos. Y cuando infectan a una planta, estos hongos dan una apariencia como si se estuviera pudriendo la planta o el fruto, ya que se empieza a pudrir y empieza a colocarse de un color negro.